Ahora, en la radio, ponemos la lupa sobre todo lo que nos pasa todos los días. Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que buscamos todos los días. Todo el análisis profundo de la actualidad política, bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Gira en El Quinto Poder, con Mónica Leiva. Muy bien, 44 minutos pasaron después de las 10, un poquito más tarde de lo habitual. Ya lo tenemos aquí en el estudio a el colega Hugo Gira. Bueno, para charlar un poco sobre algunos temas de actualidad. Bueno, en principio, Hugo quería hacer una referencia a lo que ha pasado, ¿no? A esta tragedia que ha enlutado a una querida familia de aquí de la ciudad de Crespo. La verdad que el domingo fue un día trágico, tremendo, porque además del accidente también falleció un chiquito que estaba internado en el Hospital San Roque. Bueno, también es un chico de aquí de la ciudad de Crespo que, bueno, si bien tenía una patología previa, pero bueno, la situación que aconteció, el tema del principio de incendio también, lo afectó, y lamentablemente también conocimos horas después su fallecimiento. Bueno, Hugo quería hacer una referencia a esto en caso del accidente, porque la conocías a la señora, ¿no, Hugo? Sí, ¿Cómo te va? no, Buen día. ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en general uno notó en los medios, en las redes sociales sobre todo, nos llamaban a través de WhatsApp, por ejemplo, gente de fuera de la ciudad, Sí. porque realmente estaban viendo cómo se había extendido sobre las redes sociales toda una conmoción en la Había sociedad conmoción, sí. por las muertes que hubo en el accidente ahí en la ruta 131, y bueno, de nuestra parte acompañar a todas las familias involucradas, tanto la familia Kloster como la señora Stirz, como los chicos amigos del hijo que también falleció y que viajaban en el automóvil, Sí. y acompañarlos simplemente en este momento y hacer un poco el reconocimiento de algo que ha afectado mucho a nuestra ciudad, por el accidente en sí y por las personas involucradas. Doy vuelta a la página y ahora sí nos metemos en nuestros temas habituales. No soy experto en el tema deportivo, así que no van a tener de mí ninguna cuestión relacionada con el tema deportivo, sobre todo con el tema de los Juegos, el estamos Juegos hablando. Olímpicos. Sí. Pero bueno, apareció la historia esta de la boxeadora argelina Imane Khelif, a la que se plantea como mujer trans. O sea, nació hombre, supuestamente nació hombre, se transformó en mujer y está peleando y está amasijando a buena parte de sus opositores. Todo comenzó cuando le ganó por abandono en 40 segundos a una boxeadora italiana que después dijo: jamás me habían pegado así en mi vida. Sí. Entonces salió el planteo con esta boxeadora argelina, Imane Khelif, y también apareció otro planteo contra una boxeadora de Taiwán, Lin Yuting, que supuestamente en los dos casos serían personas trans. Y que la Asociación Internacional de Boxeo, que habitualmente hasta hace un año atrás, unos pocos años atrás, había sido quien ordenaba un poco el tema de su propia especialización a los efectos de quienes podían ir después a los Juegos Olímpicos. Sí. El Comité Olímpico Internacional suele derivar en las federaciones internacionales reconocidas por el mismo COI el tema de qué atletas de cada especialización después están en condiciones de ir a los Juegos Olímpicos. Hace unos años atrás se peleó con la Asociación Internacional de Boxeo, IVA, las siglas en inglés, la sacó de ese listado de federaciones internacionales. Aparentemente había temas de corrupción dando vuelta, no tenía que ver con cuestiones de No este pasaba tipo. por ahí. No pasaba por ahí, bien. corrupción dando vuelta, el COI lo sacó y ellos mismos establecen ahora quién es elegible para el tema boxeo. Bien. Cuando uno hace un análisis objetivo más allá de toda la discusión sobre las políticas de género, hay una cuestión de fondo que con las personas trans, sobre todo las que pasaron de varón a mujer, que suelen tener un elevado componente de testosterona, que es esa hormona que da fortaleza, tanto varones como mujeres la tenemos, en el varón es mayor, Sí. y es lo que hace la diferencia en cuanto a fortaleza y vitalidad que tiene el sexo masculino frente al femenino. Ajá. Muchas de las personas trans que hacen también algún tipo de medicación justamente para bajar el tema de la testosterona, Sí.
de todos modos la siguen teniendo alta, y hacen una gran diferencia en los deportes. Tener un trans, por ejemplo, en un partido de vóley, por darte un ejemplo, esa persona va a tener una capacidad... predomina igual. La fortaleza va a predominar igual. Claro. En el vóley, en el boxeo, en muchos partidos donde hay, en muchos deportes donde hay fuerza. Digo el vóley porque es un deporte donde vos, el manotazo final que das para pasar la red, la diferencia entre un varón y una mujer es notable. Claro. Entonces hay una discusión, yo diría racional, razonable, sobre qué hacer en estos casos. Y en aquellos deportes donde la transformación de género sí va a seguir teniendo importancia. Claro. Hay otros deportes donde no. A ver, en el ajedrez, en los deportes de mesa, probablemente no. Había algunos oyentes me decían, y bueno, hagan una categoría para ellos. Puede ser. ¿No? Es una discusión que hay que dar. Claro. ¿Qué pasó? Esto se mezcló con la discusión del momento que se da en todo el mundo sobre el tema de las políticas de género. Ajá. Argentina tiene hoy una situación ambigua, porque tiene un gobierno nacional elegido por la mayoría por otras cuestiones, no por esta, pero que es abiertamente antipolíticas de género. Claro. Pero toda nuestra legislación previa de la última década ha avanzado en el reconocimiento a las personas sexualmente diferentes respecto de la normativa, varón-mujer. Sí. Y para colmo tenemos un presidente que tiene la desventaja de que cuando podría simular inteligencia, no opinando, callándose la boca, se habla encima. ¿Qué dijo con respecto a esto? Cuando empezó a salir toda la maroma esta de que Kelif era mujer trans y que... Entonces salió a decir, a ver, voluprogres, o sea, se metió con nosotros, los voluprogres, vengan a explicar esto, cuando se les marca las estupideces con argumentos, bla, 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 y entonces empieza a hablar y termina diciendo, si seguía, la mataba. Kelif la mataba a la otra mujer. Y bueno, empieza a decir una serie de cositas ahí. Claro. A ver, o sea, sacó la discusión racional en la que él no tiene que meterse, de ninguna manera porque sabe lo mismo que yo, que voy, que cualquiera. Esta es una cuestión que tienen que hacer los expertos en los deportes, sobre todo los profesionales, los deportes profesionales, que es lo que está hoy en juego, y de deporte de alta categoría, y obviamente la parte médica que tiene que ver con toda esa cuestión de la transformación de sexo o no. A esto agreguemos otro detalle en el cual las personas muchas veces no eligen. El cromosoma 23, que es el del sexo, que hace dos pares, XX para mujer, XY para varón, hay personas que nacen con un par triple o un triplete, XXY. Exacto. Entonces, si predomina el XX, va a ser más mujer. Si predomina XY, va a ser más varón. Es lo que alcancé a entender leyendo este. Ese esquema se denomina... tiene un nombre. Klinefelter, creo que es el nombre. Tiene un nombre... Klinefelter, es el nombre del personaje, un síndrome, Klinefelter, que no tiene nada que ver con la elección de sexo que yo haya tenido en mi vida. Nací XXY y por ahí tengo las dos cuestiones dando vuelta. Y hay gente que, porque tenía una actitud o una apariencia física más femenina, fue femenina, y otras por apariencia física más masculina, fue criada masculina. Y hay gente que pasa toda la vida y no se entera de que tiene el síndrome de Klinefelter. No. Podría ocurrir que alguna de estas mujeres estuviera en esas condiciones. De todos modos, es un tema que también puede ser hiper o hipoandrogenismo, que es el caso de la mujer que tiene más testosterona. Nació mujer, es mujer y tiene más testosterona de la habitual y por lo tanto va a tener algunas características masculinas, aunque ella se piense y viva como una mujer. Claro. Hay otro detalle político. Argelia es un país que persigue a las comunidades LGTBI. Muy improbable que una mujer trans llegue a una olimpiada, a unos Juegos Olímpicos, mejor dicho. Y representando al país. Y representando un país como ese. A ver, el mundo está dividido. Hay una mitad de los países del planeta que están en contra de las categorías LGTBI, que incluso las penalizan y persiguen, en algunos lugares hasta hay pena de muerte, lo cual es muy grave, y otra mitad del planeta donde predominan las legislaciones como en el nuestro, donde es un colectivo más al que se le dan determinados derechos, mayores o menores, país por país, y donde la idea es tender a que haya una aceptación de la cuestión
y la sociedad pueda convivir con esas diferencias. En otros lugares no. Hay países importantes como Hungría, Rusia, que persiguen. La Rusia de Putin es altamente anti-LGTBI. Sí. Por ejemplo, quiero decir, hasta en Occidente o en las culturas occidentales eso está presente y en disputa. Pero bueno, quería señalar esta cuestión. Al chequear un poco la información queda claro que Kelif es mujer, que probablemente tenga un exceso de testosterona. Y al chequear la historia boxística, ganó y perdió peleas. O sea, su condición endocrinológica, digamos, el exceso de testosterona, aparentemente no la transforma en una persona que va con ventajas de entrada. Ha estado en otros Juegos Olímpicos y perdió peleas y quedó afuera del título. Y en el caso de Lin Yuting, la taiwanesa, no está en claro, porque he leído tanto que es transexual como que es una mujer, pero también con rasgos masculinos muy marcados por algún problema endocrino. Algunos dicen que sí, otros que no. Desde Taiwán, que es un país que tiene legislación más liberal con respecto al tema LGTBI desde hace más de 30 años, donde el cambio de sexo incluso no tiene ningún problema, se aseguró de que nació mujer y es mujer. Ahora, vos le ves la apariencia y tiene pinta más de varón que de mujer. Sí. Pero bueno, es la apariencia. Es la apariencia. Es la apariencia. De todos modos, también hay diferencias. Mientras el COI, el Comité Olímpico Internacional, les permitió a ambas estar, porque en su reglamentación las cuestiones hormonales no tienen tanto peso, el IVA, la Asociación Internacional de Boxeo, el año pasado, en el caso de ambas mujeres, las había apartado de un torneo internacional. Ahí nuevamente vemos diferencias de criterio que si uno deja de lado la historieta Voluprogres, todo ese tema, es un tema a discutir. Y hace rato que está en discusión y en algunos lugares se le da peso y por lo tanto hay personas que no pueden ingresar y en otras federaciones no se le da tanto peso o ninguno y son otros los criterios para determinar que una mujer es mujer o que un varón es varón. Y por lo tanto en cuál de las dos grandes categorías compite por una disciplina. A nivel político, ¿qué tenía que hacer nuestro presidente? Callarse la boca, no meterse en un tema. Se metió a los 2 minutos que estalló la historia y 1 o 2 días más tarde la información general que tenemos es muy diferente. Bueno, es muy diferente. Eso es lo que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Cómo a medida que pasan las horas y uno va escuchando, por ejemplo, especialistas, ¿no? Va cambiando la visión de lo que en principio fue el super titular, ¿no? Exacto. A ver, una mujer trans, argelina. A mí de entrada me hizo ruido. Argelia es un país islámico, en general los países islámicos tienen problemas con el tema LGTBI. Y claro, pasando las horas me encontré con la noticia. Kelif es mujer. Claro. Tiene cierta apariencia de hombre, probablemente tenga algún exceso de testosterona o alguna otra situación hormonal diferente, pero dentro de la legislación del Comité Olímpico Internacional, ella está perfectamente habilitada para actuar en el boxeo. Y todo su historial previo es de una boxeadora muy buena, pero que también ha perdido pelea con otras mujeres. Claro. En el otro caso, el de la taiwanesa, reitero, la información es muy confusa. En algunos portales serios, no estoy hablando de bajar noticias de cualquier lado, en algunos portales serios dan porque es trans y en otros portales dicen no. Acá se aclaró claramente que es mujer, probablemente tenga alguna condición hormonal similar a la de Kelif. Y bueno, pero reitero, la discusión es ¿qué hacemos en este tipo de situaciones? Le damos bolilla a los temas hormonales, a la transformación porque en realidad sexual. Es la primera vez que se estalla esta polémica, ¿no? Y esta polémica estalla por primera vez, la alargó la primera ministra de Italia, otra mujer de la derecha alternativa, como le llaman, que salió a defender a su atleta y puso en duda la sexualidad de la argelina. Sí. Y eso después, bueno, dio lugar para que personajes como Milei, derrapando completamente en su opinión, vaya más allá. Porque de última la primera ministra italiana, ante la derrota de Angela Carini, que era la mujer que terminó muy mal, 40 segundos en la pelea con Kelif, sí.
salió a hacer algún comentario de que habría que revisar un poco toda esta cuestión. Se metió en la polémica racional. ¿Qué hacemos con las cuestiones de género en deportes donde hay una diferencia notable? Bueno. La energía y la fortaleza que puede aportar una persona que tiene características masculinas es muy diferente en ese tipo de deportes, como el boxeo, con respecto a otras personas. Pero reitero, bueno, eso fue un poco. La parte política es ver cómo nuestro presidente derrapa en qué sentido. Él tiene un odio, una aversión a todo lo que sea progresista, izquierdista, y mete ahí a todo el mundo. Mete ahí incluso a gente que no se considera a sí misma de izquierda, pero que tiene actitudes progresistas, y todo lo transforma en político. En vez de separarse, primero no opinar del tema, es una cuestión que excede al cargo presidencial, porque uno cuando va después a las páginas web, siempre aparece alguien que dice, che, a ver, dedícate a lo tuyo, la cosa en la Argentina va mal, ¿tenés tiempo para esto? Claro. Más allá de que la persona le guste o no le guste o tenga una opinión tomada sobre el caso particular, pero a ver, es el presidente que se dedica a estas cosas. Claro. Sobre todo en un país donde las cosas no van automáticamente. Y ahí doy la tercera vuelta de página en esto, y yo la semana pasada había comentado lo del el tema de el trilema del gobierno, que es la situación que se da con acumular reservas, que hoy están muy negativas. La Argentina hoy tiene déficit de reservas. Olvídate con eso de dolarizar o de disputa de monedas, etcétera, de competencia de monedas. El otro tema es la inflación, que no la pueden bajar por debajo del 2% mensual, que es la devaluación administrada, la tablita de Caputo y Milei, como en su momento fue la de Martínez de Hoz hace 40 y pico, 50 años atrás. La tablita de Caputo-Milei, no pueden bajar ese 2% mensual con la devaluación del dólar, del peso frente al dólar, el nivel de inflación de la República Argentina. Y el otro tema, que también está involucrado en este trilema, es el cepo cambiario. Y yo había dicho y había señalado que uno de los análisis, que me parece uno de los más razonables que se está haciendo, es que el gobierno está apuntando a una recesión o depresión económica, que el hecho de aplastar la economía termine controlando la inflación y ellos puedan dedicarse al tema cepo dólar, que es en realidad el tema que, los tres temas le preocupan, pero es el que ellos pueden manejar con cierta independencia. La recesión y la depresión están determinadas por algunas diferencias. Una recesión es no más de un año, un golpe, una caída abrupta y después una salida, más o menos en B, o una B con una segunda patita un poquito más acostada, digamos, que la de la caída. Sí. Y la depresión es una L. Caíste y seguís así un buen rato, más de 2 años. Claro. La gran depresión histórica fue la de los años 30 en el mundo, y particularmente en Estados Unidos, que en 5 años de depresión de la crisis del 30, el país llegó a tener 1 de cada 4 trabajadores desocupados. En un país donde prácticamente no existía ningún tipo de acción social, como en general en el mundo en ese momento no existía, no había estado de bienestar. De hecho, surgió a partir de responder precisamente al gran desbarajuste social que se produjo en ese momento en Estados Unidos. Lo mismo pasó en Europa. ¿Cuál es la diferencia entre recesión y depresión? Y aquí uno hace un análisis entre económico y político. Con la recesión, lo que busca la élite a través de la política económica del gobierno que la sirve, está claro que Milei trabaja para los ricos, mandándole mensajes a la clase media. Ahí hago una acotación al margen. El colega que habló anteriormente a nosotros, a mí, que comentó todos los casos de corrupción que se están dando. Sí. Esa es la base sobre la cual se asientan las políticas de Milei. El hastío y el asco que genera en la sociedad ver lo que la casta ha hecho en los últimos tiempos en cuanto a ganar plata para sí mismo. Pero si vos vas a un país de recesión, depresión, ese nivel de corrupción se profundiza, porque será el sálvese quien pueda.
Y en el sálvese quien pueda, vos estás corriendo los límites de la ley y metiéndote en la anomia y en la crisis moral y en la crisis de corrupción. Se profundizan estas cuestiones. ¿Por qué? Porque lo que esas capas medias y medias altas no pueden ganar dentro de los márgenes de la ley, lo van a tener que ganar por fuera. En los últimos 8 o 10 años y más, donde prácticamente desde la crisis del 13, 14 en adelante, cuando se terminó la etapa, podríamos decir, buena del kirchnerismo, el país entró en una etapa de recesión muy prolongada. Y una manera de zafar a la recesión es enganchándote del Estado y buscando hacer negocios. Sea como contratista de obra pública, sea como funcionario, en algunas áreas, como por ejemplo, creo que fue la dirección de hidráulica en la provincia, el director era además el presidente de las empresas que se contrataba a sí mismo. Claro, sí, sí. A ver, de ahí los dos lados del mostrador. Estaba de los dos lados del mostrador, Claro. por dar un ejemplo. Entonces, esas cosas son las que hacen, ese hastío es el que hizo que Milei ganara y que ahora, gobernando, haga su propio proyecto político, que no tiene tanto que ver con eso, sino con el mandato que tiene de la élite para reformular el país en beneficio de estos sectores, que son los exportadores, la gente que está con el tema de la explotación de los recursos naturales, la gran burguesía financiera y agroexportadora y minero exportadora, etcétera, etcétera, que hacen el achicamiento del resto del país para mejorar esos intereses. En la recesión, ¿a dónde apuntamos? A bajar la cantidad de ingresos que tienen los trabajadores en general. Con una recesión vos disciplinás a la clase obrera para que pida menos y se conforme con lo que hay. Con la depresión a largo plazo, la lucha de clases la estás trasladando a la propia clase gobernante, porque ahí no solo se cae el nivel no solo disciplinás a la clase obrera, sino que estás haciendo desaparecer al empresario pequeño y mediano. Están desapareciendo pymes. Entonces, cuando vos vas a una depresión económica en esas condiciones, estás reformulando cuál es la alianza de clases dominantes en el país, porque una parte de ese sector se va a caer. ¿Contra quién está planteada la depresión económica? Contra la burguesía industrial. Además de ir contra los trabajadores y contra las capas medias de la sociedad, lo mismo la recesión, están planteados contra las clases dominadas. En la depresión hay una parte de la clase dominante que pierde, porque tiene que cerrar su empresa, o no la cierra, pero se cae del grupo más alto y va cayendo más abajo. Sí. Cuando vos estás en esa decisión, estás planteando un nuevo denominado régimen de acumulación capitalista, una nueva forma de armar los negocios en la Argentina. Y esa nueva forma se organiza reorganizando la cúpula empresaria. Si acá vamos a sacar a los industriales del medio, porque Argentina se va o se está desindustrializando, y si vamos a sacar al Estado como garante de una serie de cuestiones, como por ejemplo la obra pública, entonces industria y construcción, los dos grandes motores del desarrollo, empiezan a menguar y eventualmente, no digo desaparecer, porque eso nunca ocurre, pero menguan muy fuertemente. Y volvemos a un esquema agroexportador, minero exportador y financiero. Una Argentina mucho más chica, donde esta nueva cúpula va a tener mucho más poder. El RIGI, la ley Bases, la ley hojarasca que están creando, donde los medios afines a Milei te hacen referencia a aquellas cuestiones del Estado que funcionan mal para justificar todo el resto y no hablan de las consecuencias del resto. Es decir, de aquellas leyes que van a un régimen de acumulación de una Argentina achicada, con menos clase media y con una clase obrera totalmente disciplinada frente al abismo que significa caerse en la nada. En esa Argentina, los datos ahora espeluznantes, 70% de jóvenes en la pobreza, 51-52% de la población general en la pobreza, el incremento
habitual o permanente de la indigencia, es decir, los que no llegan ni siquiera a terminar el mes sin comer, no es un problema para Milei. No es un problema, porque a eso va. A eso va. Mientras estamos, el resto de la población que no puede ver detrás de toda esta cortina de humo, discutiendo la violencia de género de Alberto Fernández, que es un tema judicial que se tiene que resolver en la justicia, los casos de corrupción, que de alguna vez por todas tienen que estar presos los corruptos. Lo que pasa es que conviene siempre mantener el caso dando vuelta 10, 12, 15 años, hasta que el tipo que está permanentemente golpeado por esto deja de tener importancia política. Y entonces da lo mismo que esté preso o no. Claro. En esa dirección va Cristina, por ejemplo. Va a tener cada vez menos peso porque el kirchnerismo ya ha caducado, tuvo fecha de vencimiento y ya venció. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, cuando ella deje de ser importante y su palabra ya no pese tanto, la podrán meter presa o no, o definitivamente vendrá alguien y diga, bueno, sobreséanla definitivamente que se vaya a su casa a criar los nietos. Y dejémosla tranquila. Este es un poco el esquema. Y reitero, aquí la discusión estratégica es, ¿se va a un nuevo régimen de acumulación con una depresión mediante y una nueva recombinación de la clase dominante? Y esto es muy peligroso en la Argentina, porque cuando se recompone hacia arriba, generalmente es con bastante violencia. No necesariamente entre ellos, pero sí una violencia que va hacia abajo y que tiene que ver con que está todo desarticulado. Y aquí voy a hacer una breve referencia, y con esto voy terminando, al asesinato de esta mujer de Córdoba, esposa de un detenido desaparecido, Susana Beatriz Montoya, molida a golpes este fin de semana, aparentemente por un comando de ultraderecha que dijo, bueno, ahora vamos por tus hijos, los vamos a matar a todos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿está volviendo algo parecido a la AAA? La AAA fue funcional al régimen de acumulación que se generó a partir del 75 con el Rodrigazo y luego se conformó obviamente con la dictadura militar. La AAA y los grupos de tarea de la AAA, de la dictadura posteriormente, fueron funcionales a esa reorganización en la que pasamos de una Argentina industrializadora, de sustitución de importaciones vía industrialización, a la Argentina neoliberal semi-desindustrializada. El golpe, el cambio, podríamos decir, el golpe de timón, la vuelta de rosca de Milei sería profundizar aquel proyecto original que nunca se terminó a hacer de todo. Pero eso, la pregunta es, ¿se va a hacer con tranquilidad? ¿O este tipo de situaciones como la que se vivió en Córdoba están de alguna manera retrotrayendo a los climas de violencia necesarios para la reformulación de un régimen de acumulación que va a ser absolutamente restrictivo en cuanto a los ganadores y que va a ampliar profundamente el nivel de perdedores? Hugo, gracias como siempre, muy amable. 11 de la mañana, 12 minutos. Continuamos. Presenta Spreáfico Equipamientos, División Plásticos, tanques de agua de 5.000 a 20.000 litros,